Mi nombre es Neidia Portillo Murillo, soy número de lista 19, mi número de cuenta es 2019-2030-997. Hablaremos sobre a una década del golpe de Estado del 2019, actores sociales, políticos, económicos, remilitarización y narcotización. Que pertenece al escritor mi estimado licenciado José Sevilla. Yo les hablaré sobre el extraño y progresista gobierno de Mel Zelaya. Fue electo el año 2006, el 27 de enero. Fue hasta el 28 de junio del 2009. No terminó su periodo porque le dieron un golpe de Estado. Durante el gobierno del presidente Mel Zelaya, él abogó por el bienestar del pueblo, el cual aumentó los salarios mínimos, promovió varios proyectos para la agricultura, apoyó a los pequeños productores. Su política fue Regresemos al campo, el cual vino a ayudar a la población en la lucha por tener un mejor bienestar. Él promulgó la política que el pueblo tenía, que tenía que ser mejor condiciones, en las cuales en ese tiempo la clase élite de nuestro país, los terratenientes que manejaban el país, no estaban de acuerdo, pero él todavía tenía el apoyo del 50% a favor y el 50% en contra. El problema del presidente Manuel Zelaya fue que tenía anexos con el gobierno de Hugo Chávez, lo cual le trajo problemas con la mayoría de la gente poderosa del país, los empresarios, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El problema fue haberse aliado con el presidente Chávez, el cual era miembro del Partido de Izquierda de Venezuela, donde el presidente Mel Zelaya estaba tratando de hacer una consulta ciudadana para que el pueblo estuviera de acuerdo para que se modificara la constitución para que hubieran elecciones. Pero el presidente, lo cual eso venía de la política que tenía Hugo Chávez en Venezuela. Era regresarle el poder al pueblo, que el pueblo decidiera quiénes eran sus gobernantes, cómo deberían de gobernar, quiénes deberían de estar en el gobierno, la cual es nuestro gobierno y el sector privado. A dichas empresas privadas no les parecía, porque eso venía a implementar que iban a haber cambios en su ganancia, y aparte el presidente Hugo Chávez, su régimen estaba mal visto por Estados Unidos. Cuando Mel Zelaya se unió al ALBA, lo que tuvieron beneficios fueron como el combustible que Hugo Chávez le daba a nuestro país a buenos precios y el apoyo del sector agrario, por lo cual ha sido el mejor precio desde el 2000 a la actualidad. Pero debido a eso la relación que hubo entre Hugo Chávez y el presidente Mel Zelaya, las clases poderosas del país con el gobierno de los Estados Unidos para provocarle un golpe de Estado, el cual fue el 28 de junio del 2009, y debido a eso el pueblo convulsionó, ya que el expresidente Mel Zelaya tenía el apoyo de casi la mayoría del pueblo. Debido a que la clase oligarca de nuestro país salió para poder reprimir la lucha que tuvo el pueblo por defender al presidente Mel Zelaya, lo cual lleva a una convulsión de la sociedad por cierto tiempo, desde el 28 de junio de dicho año, donde fue expatriado a Costa Rica, donde el Congreso Nacional de Honduras afirmaba en sesión que el presidente Manuel Zelaya había renunciado mediante una carta. Habría redactado 3 días antes del 25 de junio. Desde Costa Rica, el presidente Zelaya desmintió haber presentado la renuncia. Luego de eso se dieron manifestaciones, saqueos, por todo lo que estaba sucediendo. Se dio una sucesión de poderes, por el cual nombraron como presidente interino a Roberto Micheletti, mientras llegaba el tiempo que las elecciones generales, y ya en las elecciones salió victorioso el presidente Porfirio Lobo Sosa, el cual llegó a tomar la presidencia. Fue cuando se calmaron un poco la situación, pero creó un partido, La Resistencia, que fue dirigido por fuera por el expresidente Manuel Zelaya, y que sigue en la lucha por recuperar la constitución de nuestro país. Considero de que en el tiempo que fue retirado, la clase oligarca regresó al poder y desvaneció todo y desapareció todos los beneficios que consiguió, cayendo otra vez en un monopolio la sociedad donde se encontraban las élites. Bueno, gracias por su tiempo. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Delmis Pineda, mi número de lista es el 20 y mi número de cuenta es 2019-2031-025.
El día de hoy les voy a hablar sobre los actores intelectuales externos e internos del golpe de Estado. El golpe de Estado en Honduras ocurrió el 28 de junio del año 2009, tras varios meses de una crisis política entre los poderes de la República. En este se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, debido al intento de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución derogando la del año de 1982. Para el 28 de junio de 2009, Zelaya había convocado a la población a participar en un plebiscito para consultar la instalación de una cuarta urna en las elecciones próximas que serían en noviembre del 2009. Aquí, adicionalmente a la elección del presidente, los diputados y las demás corporaciones municipales, se pretendía consultar a la población sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional que reformase la Constitución vigente. Sin embargo, 5 días antes de su realización, el Congreso Nacional reglamentó legalmente el plebiscito y la consulta pasó a ser ilegal. Un plebiscito es un procedimiento para tomar decisiones en el cual la población ejerce el derecho de votar para así llegar a un acuerdo. A pesar de las decisiones y de las ordenanzas del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, Zelaya actuó en desacato, manteniendo así la consulta para junio, y ordenó al ejército que distribuyera las papeletas de votación. Después de que el jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, se negara a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, provocando así la renuncia de los jefes de la Fuerza Armada y de los jefes de las Fuerzas Aéreas. El día en que se realizaría esta consulta ilegal, las Fuerzas Armadas, con respaldo del Poder Legislativo, detuvieron al presidente Manuel Zelaya, quien fue expulsado hasta San José, Costa Rica, donde se mantuvo exiliado. Después de esto, con lo establecido en la Constitución hondureña, el Congreso Nacional nombró a su nuevo presidente. Quien quedaría en ese encargo de la presidencia sería Roberto Micheletti, como presidente de la República de Honduras. Roberto Micheletti se mantuvo al frente de la presidencia de Honduras por los casi 6 meses restantes de mandato. En este tiempo hubo movilizaciones en apoyo y también en repudio a la expulsión de Zelaya. El 21 de enero del 2010, este delegó la administración del mismo a su Consejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia. Esto sucedió días antes de la toma de posesión de Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional de Honduras, quien ganó las elecciones del año 2010. Protestas sociales, bandera de lucha y represión de una década. Después del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, tras haber sido acusado de comunista, empieza una serie de protestas sociales en nuestro país y represión por parte de las autoridades militares hacia el pueblo hondureño, que se enfrentaba al golpe sin armas. El 28 de junio del 2009 es la génesis de los movimientos sociales más importantes en nuestro país, como ser los seguidores del Partido Liberal y de izquierda tradicional, diferentes subculturas como las barras bravas, los grupos rockeros, entre otros. En el 2009, el movimiento social que surgió es un movimiento que reivindica los valores muy hondureños, como ser la refundación de Honduras, la crítica al Estado neoliberal, la crítica al tradicionalismo político. Durante esta década se ha presentado una serie de protestas sociales que han tenido gran impacto en nuestro país, como ser la lucha contra la Ley Fundamental de Educación que ha llevado el magisterio hondureño y los estudiantes, la lucha contra el fraude electoral en el 2013 y la lucha que han llevado el movimiento estudiantil universitario entre el 2015 y 2017. La lucha contra un segundo fraude electoral por parte del Partido Nacional en el 2017, y la más reciente que hemos tenido es la lucha que han llevado el sector salud y educación
contra los decretos de emergencia que han puesto en vigencia de manera ilegítima el gobierno de Juan Orlando Hernández. Durante esta década, las élites hondureñas han ganado poder en nuestro país. Las élites políticas tradicionales, es decir, las alas más conservadoras del Partido Liberal y Nacional, se unificaron para derrocar el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. También, por otro lado, las familias de origen extranjero fueron acusadas de estar involucradas en este hecho. Los militares, quienes habían estado relegados del poder por mucho tiempo, aparecieron nuevamente junto con las élites hondureñas, y todo ese cuento del comunismo de Manuel Zelaya fue la excusa perfecta para perpetrar el golpe de Estado en Honduras en el 2009. ¿Qué mecanismos han utilizado las élites para solidificar el poder en Honduras? Tenemos, primero, la empresa privada ha promovido el modelo neoliberal. Se han privatizado las empresas del Estado y vínculos con el narcotráfico. Número 2, los partidos tradicionales se han visto involucrados en casos de corrupción en las empresas estatales, como ser el más grande que hemos visto, que es el desfalco contra el Seguro Social, y hay muchos más. Los militares al haber apoyado el golpe de Estado en el 2009 han recuperado los espacios perdidos. ¿Cuáles han sido las formas de represión empleadas por los militares en la última década? Pues han sido las desapariciones, asesinatos en las protestas sociales, la reactivación de los escuadrones de la muerte, el uso de químicos prohibidos por la ONU, como ser el gas pimienta y el gas lacrimógeno. Uno de los sectores más afectados durante esta década ha sido los estudiantes, ya que según investigaciones desde enero del 2010 hasta marzo del 2018 han habido 1.522 muertes de distintos grados académicos en nuestro país. Los niveles de represión llevados a cabo por los militares y distintas fuerzas policiales creadas por Juan Orlando Hernández han llevado a una remilitarización de la sociedad hondureña. ¿Cuál ha sido el propósito de la remilitarización en Honduras? Pues sencillamente blindar la narcodictadura nacionalista y el estatus de las élites y el poder. Los avances que se habían tenido para expulsar a los militares de los asuntos del Estado han retrocedido durante esta década. ¿Quiénes generaron la remilitarización de la sociedad hondureña? Pues obviamente el bipartidismo tradicionalista, generalmente el Partido Nacional. También les hablaré del bipartidismo en crisis y el ascenso del Partido Nacional. Históricamente, Honduras se ha caracterizado por un sistema rígido de partidos políticos, representado por los partidos generalmente nacional y liberal, y por una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas. La competencia bipartidista cooptó los espacios de representación política, mientras que el sector castrense se posicionó como árbitro de la política nacional. El golpe de Estado del 2009 desdibujó la imagen democrática de los partidos políticos, posibilitando así el surgimiento de nuevas expresiones políticas como ser el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, representado por Xiomara Castro de Zelaya, y el Partido Anticorrupción, el PAC, representado por Salvador Nasralla para las elecciones del 2013. A pesar de la historia compartida en 2009,
se deja en evidencia la incapacidad y de las débiles organizaciones democráticas de Honduras, que no fueron capaces de resolver un conflicto que gestaba entre los partidos políticos. Como resultado, tuvo un golpe de Estado y 8 años más tarde la continuidad de la polarización política y social y la pérdida de legitimidad institucional. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, de 2009 al 2013, intentó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe de Estado. En 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico Partido Liberal, quien dejó como segundo representante al Partido Libre, un partido con tendencias progresistas, surgido de la resistencia del golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del Partido Nacional controlaría el Congreso Nacional, cuyo presidente tiene importantes facultades en la toma de decisiones, y de ahí el gobierno de Porfirio Lobo. Su elección en 2009 solo hizo oficial el control del Estado, que de facto ya mantenía. Desde el poder, el Partido Nacional reformó el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Comisionado de Derechos Humanos y profundizó su influencia en los medios de comunicación masivos, como ser impresos, radiales y televisivos. Además, como ex militar, aseguró la lealtad de un ejército que, en lugar de ponerse a tomar café en los cuarteles, como solía decirse, pasaría a ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país. Bueno, buenas. El día de hoy les estaremos impartiendo sobre el tema de lo que es la dictadura y la oposición desorganizada. Mi nombre es Eduardo Andrade y estaremos hablando sobre una dictadura en Honduras. Pero primero, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es una forma de gobierno autoritaria, caracterizada por un solo líder o por un grupo de líderes sin partido o partido débil, de poca movilización de masas y pluralismo un poco limitado. Al momento de hablar de sistemas sobre Honduras podemos pensar sobre el Partido Nacional, pero nos preguntamos cómo surgió la oposición contra el Partido Nacional. Esto surgió debido a las continuas oposiciones y violaciones de la Constitución por parte del PN y por Juan Orlando Hernández. Las fuerzas políticas de oposición se unieron para enfrentar el proceso de reelección de Juan Orlando. En la memoria de las personas está plasmada la imagen desavergonzada de cómo Juan Orlando Hernández legalizó la reelección en Honduras. Pero, ¿qué movimientos hizo Juan Orlando para poder hacer esta reelección? Primero, él manipuló a varios diputados para que fueran a pedir a la Corte Suprema de Justicia la revisión y la prohibición de que no permitía la reelección en Honduras. Segundo, él destituyó a varios jueces de la Sala Constitucional para colocar a su gente. Y para el año 2017, la reelección en Honduras era un hecho, y por ende una dictadura de partido del siglo XXI y de los nacionalistas. ¿Pero qué es una dictadura de partido? Una dictadura de partido es un estado de supremacía, represión e ilegalidad en la que se sostiene un partido político. En las dictaduras, un solo partido tiene acceso a cargos políticos y control sobre la política. Otros partidos pueden existir legalmente, competir en elecciones y todo el caso, incluso ocupar escaños legislativos. Pero el verdadero poder político lo tiene solo un poder político. Esta sería la segunda dictadura de partido generada por el PN. La primera duró 23 años, como mencionamos anteriormente. La segunda ya tiene 10 años y según los rumores dentro del mismo PN, la dictadura que el día de hoy podría durar hasta 50 años. Las dictaduras usualmente generan procesos de oposición y convergencia de fuerzas contradictorias. Con este tipo de régimen, la posición de Honduras ha sido muy eficaz para consolidarse como fuerza política opositoria, pero han sido de unificarse a nivel nacional. Luego, el llamado a organizarse a nivel nacional por parte de la FNRP y el Libre jamás se ha desarrollado de manera seria, organizada y definida. Esto ha generado un caos a lo interno de la oposición política contra el régimen nacionalista. Más que la organización de la fuerza política de oposición ha imperado en la espontaneidad de las relaciones sociales, es decir, que la crisis social en Honduras ha provocado
que el pueblo salga a las calles. Por un alto grado de indignación, pero desorganizadamente, ellos salen y pelean por lo que ellos quieren. Algunos ejemplos que pasaron recientemente fueron las marchas de las antorchas. Luego tenemos lo que es los mecanismos de organización de base del Partido Nacional. Y nos preguntamos cuál ha sido el mecanismo de coacción de organización de este Partido Nacional en la última década. Primero, los mecanismos de coacción del Partido Nacional vienen desde el Tegucigalpa. Históricamente ha sido la ciudad donde más veces ha ganado este partido de 1982 hasta el día de hoy. De hecho, tienen 21 años controlando la alcaldía de Tegucigalpa. El último alcalde de Tegucigalpa fue el Peruano Acosta en 1994 hasta 98. Luego, las bases del PN en el caso de la zona central de Honduras provienen de los barrios más pobres de Tegucigalpa, donde el Partido Nacional ha hecho un trabajo de hormiga. ¿Qué se refiere a esto? Que utilizando la alcaldía, el Distrito Central como plataforma para comparar conciencias y generar lealtades políticas del clientelismo en la ciudad capital de Honduras. Otra característica del Partido Nacional son sus bases a nivel nacional, que ha mantenido a lo largo de la historia como partido tradicional. La dicotomía política en las zonas urbanas y rurales de Honduras es la de un pequeño caudillo político en X lugar. Cuando alguien se convierte en militante de un partido tradicional en Honduras, estos cuentan con la capacidad de coaccionar con sus bases sociales, casi a niveles de extorsión. Los mecanismos que utilizan para coaccionar a las personas son, primero, instan a sus bases a movilizaciones políticas, pago de cuotas para el partido, cuenta con equipos de call center que son grupos de respuesta, uno llama y le responden. Okay. Y eso tenemos también los grupos de choque a nivel nacional. Sin embargo, la principal manera de coacción a sus militantes es a través de las relaciones de trabajo. Estos programas sociales, en el caso de Honduras, se utilizan para hacer negocios, compra de votos políticos, el enriquecimiento ilícito de quienes manejan este tipo de carteras presupuestarias. Total, ninguno de estos proyectos sociales llega de manera genuina a las personas, sino que sirven para generar relaciones de dependencia entre política y militante. En los últimos 10 años, los nacionalistas se han modernizado en la manera de comprar votos y generar lealtad política. La oposición política ha generado algunos nombres para referirse a estas lealtades políticas alrededor de los nacionalistas. Están los cachucerdos, los vendepatria, los mostaceros, los 50 peceros, que no sé si los tenía que haber dicho, pero este es el éxito del trabajo del Partido Nacional con sus bases. Consiste en el trabajo de hormiga, que tienen sus líderes en barrios, ciudades y departamentos a nivel nacional. Los nacionalistas han sabido canalizar todos esos mecanismos de coacción anteriormente mencionados. En Honduras la pobreza, tanto económica como cultural, es un arma de doble filo, pues los políticos se aprovechan para poder manipular a las personas, ya sean, mayormente lo hacen con personas de bajos recursos, ya que al ser más necesitados de ellos, miran la oportunidad de poder conseguir un voto para poder, y de manera de ellos ofrecerles algo, y ellos lo que ganarían sería un voto que les beneficia de manera muy grandemente. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Kaylee Nicole Maradiaga Ávila. Yo les hablaré sobre la remilitarización de la sociedad hondureña. Las Fuerzas Armadas habían dejado de ser importantes en la dinámica social política del país cuando el expresidente Carlos Roberto Reina los había debilitado en su programa político de desmilitarización conocido como la Revolución Moral, el cual presentó un gran golpe contra las Fuerzas Armadas. Por alguna razón, la cultura militar hondureña proviene de las etapas de la Guerra Fría, cuando se militarizó nuestra sociedad preparándola para una guerra contra un amigo inexistente, el comunismo internacional soviético. La cultura militar impuesta en Honduras consiste en el servicio militar obligatorio, siempre marcándose las clases sociales, puesto que a las personas que reclutaron eran las clases baja y media, en donde se les inculcaron a la violencia militar, a la obediencia y un odio hacia la población civil. Esta cultura militar ha sido traída a nuestros presentes por el Partido Nacional
al crear todas estas unidades de comando especiales y de inteligencia militar como ser policía militar, de orden público, tropas de inteligencia y grupos especiales de seguridad y unidades de inteligencia como la DPI y FUSINA, quienes inculcan un odio a la población civil, odio a las manifestaciones sociales y una de fuerzas ciegas y mercantilistas al dictador. Sin duda que la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos está dentro de este programa de adoctrinamiento militar. Buenas compañeros, mi nombre es Carlos Mayorga, de la sección 0701 de Historia de Honduras. Yo les voy a hablar sobre la conformación del narco, Estado en Honduras y el cartel de los hermanos Hernández. Esta es la nueva cara del Partido Nacional, la narcodictadura. El narco en Honduras empieza en los años 1980, como su principal referente fue Ramón Mata Ballesteros. Este personaje fue extraditado a los Estados Unidos, la primera persona extraditada a los Estados Unidos por narcotráfico. Esto ocasionó la quema de la embajada americana acá en la capital de Honduras. El negocio del narcotráfico ha pasado por militares, políticos, policías, por muchos carteles de la droga. En Honduras, hace poco, antes de Juan Orlando agarrar el poder, habían alrededor de 6 carteles de la droga. Como un plan de conciliación, los carteles de la droga empezaron a financiar las campañas políticas para los partidos tradicionales, ya puede ser el Partido Nacional, que es el principal eje de la narcodictadura. También habían sido apoyados por el Partido Liberal. En este caso, Juan Antonio Hernández, ahorita esperando su condena en los Estados Unidos, es uno de los referentes del narcoestado, ya que él fue el que financió las campañas políticas del 2009, 2013 y 2016. Adquiere su segundo mandato, algo que nunca había pasado en el país. Adquirió su segundo mandato como presidente de Honduras, y esto ocasionó una grave situación en el país, ya que fue el que le robó las elecciones al señor Salvador Narrala. Esto ocasionó caos, ocasionó muchas muertes y muchas pérdidas económicas para el país. Y la narcodictadura se conforma mediante muchos políticos, las fuerzas militares, los policías, ya que estos han sido financiados por las drogas y por las bandas directivas. En este caso, Juan Antonio Hernández estuvo involucrado en muchas muertes de personajes acá en Honduras, y entonces lo que elaboró que Juan Orlando tuviera una estructura de la seguridad a su antojo. Mandó a hacer los famosos pozos, la cárcel en el Lava Santa Bárbara. En este caso, él, mediante sus mentiras, elaboró que Honduras está cambiando mediante que tienen una mejor infraestructura en seguridad, pero no es así. Lo que él hizo fue simplemente sacar a sus contrincantes del juego, hizo que extraditaran a muchos narcotraficantes acá para él simplemente quedarse con el poder, y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Como se ve, Juan Orlando Hernández nunca ha tenido el valor de tener una entrevista con CNN, ya que su temor ante ser evidenciado, las preguntas que se le pueden hacer, pueden dejarlo en evidencia. En el juicio de Tony Hernández, más sonados por el Partido Nacional fue el caso de Falco al Seguro, en el cual han sido involucrados muchos activistas nacionalistas, y eso fue una de las peores catástrofes que ha tenido Honduras como país, ya que ahí sufrieron muchas muertes, y eso simplemente no es perdonable. La narcodictadura sigue atándonos, estamos atados a ella. En este caso estamos sometidos a un dictador que no quiere soltar el país por miedo a, pues, simplemente que sea muerto. Puede ser que en este caso sabe que puede que lo maten, ya que él ha traicionado a muchos narcotraficantes para poder estar en el poder, o simplemente puede ser encarcelado por los yanquis, y eso es lo que él no quiere, y por eso nos tiene sometidos a esta narcodictadura. Muchísimas gracias. A continuación les hablaré sobre el trabajo académico sobre el golpe de Estado del 2009 al 2019.
El autor cita que por medio del caso se desarrolló una compilación de ensayos con puntos de vista de académicos hondureños y extranjeros, llamado Golpe de Estado y Crisis Política en Honduras. Al igual, autor Daniel Vázquez aporta al estudio esa década en su artículo académico denominado Honduras, el populismo, refundador de Zelaya y su relación con la izquierda, el cual nos proporciona una visión sociopolítica de las tensiones sociales en Honduras. Asimismo, el doctor Rolando Sierra Fonseca ha dado sus apreciaciones sobre la situación social hondureña. Sobre este evento histórico hay dos publicaciones importantes, hechas por autores hondureños que son el profesor Guillermo Varela y el doctor Darío Euraquio. También historiador José Edgardo Montoya nos deja un pequeño análisis sobre el golpe de Estado del 2009. De esta manera, el escritor Juan Ramón Martínez, en su trabajo Itinerario de una caída, las recomendaciones que no escuchó Zelaya, nos da opinión crítica sobre este hecho. Y no podría faltar los trabajos hechos en materia de derechos humanos, realizados bajo la conducción del Estado y otros organismos de derechos humanos independientes, nacionales como COFADE o extranjeros. No obstante, también el expresidente Manuel Zelaya nos relata de cómo vivió el golpe de Estado del 2009. Asimismo, el Partido Libre hizo un evento en donde se presentó el libro de vivencias de Manuel Zelaya llamado El Golpe de Estado 28J.